en hebreo, costado. Mano en todas las Biblias. Pero ¿qué pasa? Vamos a hacer una parada aquí para recordar, un momentito, ¿qué es yad? Porque cuando vayamos a leer durante toda la Biblia, Judá, Judas o algo derivado, vamos a ver que hay otro significado paralelo a todo esto, que es la llaga. Vamos a ver hasta qué punto es importante. Vamos a repasar 4 o 5 diapositivas al respecto, para que veamos lo interesante que es que él se refugie en ayuno 3 días en la casa de Judas. Por lo tanto, en la llaga, en el camino recto, en la llaga. Vamos a ir a un texto, bueno, una cita, de Elena White en El conflicto de los siglos, que dice: esto es lo que vais a encontrar en el conflicto de los siglos. En sus manos y su costado heridos, de donde manó la corriente purpurina, que reconcilió al hombre con Dios, allí está la gloria del Salvador. Allí mismo está el escondedero de su poder, citando a Habacuc 3:4. Esto es lo que dice el conflicto de los siglos. Muy bien, pues está erróneo. ¿De acuerdo? No es del todo correcta. Si vamos al original, en inglés dice: that pierced side, bueno, en inglés tampoco es, that pierced side, whence flowed the crimson stream, that, aquí, en la versión original en inglés dice: that pierced side, whence flowed the crimson stream, that reconciled man to God, there is the Savior's glory, there the hiding is his power. Bueno, that pierced side quiere decir su costado traspasado. Nada más, no su mano y su costado. Fijaros, interesante, ¿eh? O sea, se asoció a una versión bíblica sin traducir literalmente lo que realmente Elena White estaba diciendo. Su costado traspasado. ¿Y qué es el costado traspasado? El escondedero o el escondite de su poder. Cuando veamos la traducción literal de lo que está diciendo aquí es: de ese costado traspasado es de donde fluyó la corriente carmesí que reconcilió al hombre con Dios. Allí está la gloria del Salvador, allí está el escondedero de su poder. ¿Dónde está el escondedero del poder de Dios? En su costado. ¿Dónde se guarda Saulo, para acabar de comprender, para convertirse realmente, para prepararse para la obra? En casa de Judas, de Yadá, de costado. Ahí es donde debemos todos prepararnos. Todos. ¿Por qué? ¿Por qué esa simbología con el costado? Bueno, aquí recordar solo la palabra, que es yad. Esta es la palabra que significa costado allí. Pero es curioso porque está traducida como mano en Habacuc 3:4, está traducida como mano en todas las Biblias que podéis encontrar del mundo. Pero hay una, justo la que estudiaba Elena White, la King James Version en inglés. Fijaros que también significa muchas cosas, pero entre ellas lado, llaga, sobaco y zurdo. Recordad que era el costado izquierdo. Pues resulta que en la King James Version, la versión que ella estudiaba, sí, otra vez se corta. Bueno, es igual, no pasa nada. Vemos como en inglés dice his hand, pero Elena White nos habla en la cita del conflicto de los siglos, que ella busca lo que está escrito en el margen. Si vemos la cita, bueno, aquí no sale. Bueno, si lo buscáis vosotros en el libro veréis que te dice que está sacado del margen de la Biblia. Sabéis que en las Biblias hay explicaciones en los márgenes que aclaran cosas de las palabras del texto. Pues justo en el margen nos dice que hand también ahí está entendido como side. ¿Lo veis ahí arriba? Bueno, aquí no refleja. ¿Veis? Side es costado. Por lo tanto, Elena White nos hace referencia a que esa traducción ahí es la adecuada, no mano. Nos está diciendo that pierced side. Nos está diciendo que es el costado. Nos dice que esa traducción es la correcta. Por lo tanto, ya solo con esto
ya vamos a darle toda la importancia que tiene el costado, porque eso identifica al Mesías. Si esa sangre no sale de allí y no cae encima del arca, no certifica al Mesías. Recordáis que hay una parte del arca que nunca recibió sangre de cordero, que estaba preparada para el Mesías. Precisamente en esa sábana de Turín, sábana santa que llaman, la herida está en el lado contrario. En el costado derecho. Sí, señor. Aparte de muchas otras cosas. Si un día tenemos tiempo lo podemos analizar. El rigor mortis y todo eso que se puede, vamos, podemos estar hablando un buen rato. Pero sí, está en el lado opuesto. Vimos ahí el Papa el otro día como ahí dándole besitos y hablando. Bueno. Seguimos. Entonces tenemos una cosa, y aquí ya entramos en el significado concreto de todo esto. El costado de Jesús fue traspasado, ¿cierto? Pues resulta que, y ahora veréis por qué digo esto, hembra significa, es nekebá, viene de nakab, hembra, mujer, atravesar, traspasar, perforar, hembra. Y bueno, ¿por qué me dices esto ahora? Hay alguien de aquí que ya sabe por qué. Muy bien, pues resulta que ¿quién era la Eva que sale de un lugar concreto? De la costilla, ¿verdad? ¿Y dónde está la costilla? Está en un costado también, ¿verdad? Muy bien, es curioso esto. Ahora veremos. Resulta que además tenemos que esta Eva viene ¿de dónde? De la costilla de Adán, ¿verdad? Por lo tanto tenemos que también Jesús y Adán tienen una similitud, ¿verdad? ¿Adán qué era? Figura del que había de venir, ¿correcto? Figura del que había de venir. Si busquéis la palabra es sello. O sea, cuando hago así, queda lo que hay aquí, aquí. Por lo tanto, no es igual, porque no es el sello, pero toda la simbología, todo lo que está alrededor de Adán, se cumplió en Jesús, figura del que había de venir. Y lo vamos a ver en Romanos 5:14, pero vamos también a ver en 1 Corintios 15:41, cuando habla del primer Adán, que por él todos fuimos caídos en el pecado, y el postrer Adán, que fue espíritu, ¿qué? Vivificante. Por lo tanto, ¿quién es el postrer Adán? Jesús, ¿verdad? El primero y el segundo Adán. Por lo tanto, es el segundo Adán. Y resulta que el segundo Adán tiene una perforación en su costado, en el cual nos tenemos que refugiar, como hizo Pablo. Y resulta que Adán, que está en paralelo, también tiene un costado donde salió una costilla que se genera de allí. Eva, ¿verdad? ¿Y qué representa Eva? ¿Qué representa Eva? Ese costado, ¿qué está representando? La vida. Pues resulta que si vais a Miqueas 4:7 y veis el contexto de Miqueas, que está alrededor de la Nueva Jerusalén, igual que está Pablo, con ese Damasco, vais a ver que antes de Miqueas 4:7 está hablando de la Nueva Jerusalén. Y luego explica esto. Y pondré a la coja como remanente. Y dices, ¿ahora qué tiene que ver la coja? Pues resulta que la coja es la misma palabra que se utiliza para costilla cuando dice que Dios quitó una de las costillas de Adán para hacer a Eva. Es la misma palabra, tselá. Ahí está tsalá, que viene de tselá, y también significa costilla. O sea, que coja. O sea, que pondré ¿qué? La costilla como remanente. ¿Por qué se esconde Pablo en casa de Judas? 3 días en oración y ayuno. Es el remanente. El remanente tiene que estar ahí. Es el costado, está representando al remanente. Y hemos dicho que era que una costilla salió Eva, que es una iglesia, ¿verdad? La iglesia, remanente. Fijaros lo interesante de estar en el costado, refugiados en su costado, porque ¿dónde nos lleva? Al trono de Dios, por la sangre, ¿cierto? ¿No es emocionante? ¿No se os pone la piel de gallina?
Por lo tanto, tenemos el costado de Jesús, es la costilla de Adán puro. ¿Y veis? ¿Sabéis por qué digo esto? Eva pura, por lo tanto, acabada de crear, remanente puro, 144.000 puros. ¿Está esto orientado? ¿Está Pablo en su conversión mostrándonos cómo debemos prepararnos para el tiempo final o no? Nos está diciendo que tenemos que empezar a pensar ya en orar por ser los 144.000 y orar y ayunar, porque ese 3 nos está marcando, ese 3 nos está diciendo que es para nosotros el mensaje. Fijaros lo interesantísimo. ¿Esto qué quiere decir? Hay corrientes que dicen que la naturaleza de Jesús era igual a la de Adán una vez había pecado. Y hay gente importante que lo está diciendo. Por lo tanto, si el costado nos está haciendo como de nivelador, como de marcador, ¿cuándo fue perforado Adán? ¿Era pecado? ¿Adán? ¿Cuándo fue perforado? Era perfecto. Era perfecto. ¿Y Jesús no fue hasta la muerte? Por lo tanto, la naturaleza de Jesús era igual que la de Adán antes de pecar o después de pecar. Antes de pecar. Fijaros lo impresionante. Con 3 palabras, con la Biblia sola, se puede expresar esto. Y fijaros lo interesante, lo importante de estar en la llaga, estar en la herida, en su costado. Pensemos en eso. Si no estamos ahí, en el escondedero de su poder, no tendremos poder. ¿Qué hizo Pablo? Se escondió allí, en el escondedero de su poder. Es muy interesante, ¿eh? En el camino recto. ¿Y quién vino a Pablo? Ananías, ¿verdad? Ananías significa ¿qué? Significa gemir, pedir, rogar, suplicar. ¿Quién ruega por nosotros con gemidos indecibles? El Espíritu Santo. ¿Qué viene Ananías a hacer allí? Le pone las manos, ¿verdad? Después de 3 días de oración y ayuno, ¿qué viene Ananías allí? Le pone las manos. Y le dice el texto en el versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista. Por lo tanto, verá, pero esta vez verá lo que tiene que ver. Por lo tanto, serán los de la Odisea viendo bien, los que se han limpiado en ese oro, ¿verdad? Los que son oro, los que compran ese oro puro, ¿recordáis la Odisea? Que está limpiado con fuego, purificado con fuego, y dice, y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces ya sale a predicar. ¿Vemos todo el proceso personal? Es poderoso, ¿verdad? El mensaje es muy poderoso. Y en Miqueas 4, que estás leyendo, también dice en el 6, en aquel día dice Jehová, juntaré a la que cojea y recogeré a la descarriada, o sea que a la que cojea no está junta. Tiene que ir juntándose poco a poco a distintas partes del mundo hasta que al final se forme el remanente final que en cada lugar donde esté predique. Ahí hay mucho misterio, ¿eh? Miqueas es para leérselo tranquilamente porque hay historia ahí, ¿eh? y relacionada con el remanente. Y claro, la descarriada, ¿quién es? Israel. Porque luego dice, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. El Israel espiritual sería los posteros tiempos que estamos ahora. Y eso hace referencia a los posteros tiempos porque Miqueas 4.1 lo dice así. Y además, Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Y los 144.000 también son puestos en el monte Sión. Hay paralelismo con eso. Cuando se estudia el tema se ve. Y el templo también está en el monte Sión. Sí, sí, o sea sí. que todo, y bueno, y todo los versículos anteriores pues hablan de, bueno, pues eso, de la Nueva Jerusalén, del reinado universal del Mesías. Que ahí creo que hay un subtítulo que es el reino universal del Mesías. Sí, es este capítulo, el 4. Sí, ¿no? Vale. Y además el versículo
5 dice, aunque todos los pueblos anden como uno, cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y para siempre. O sea que... Porque estamos en donde. Todo lo mismo. Estamos en la llaga. Estamos Sí. ahí protegidos, en el escondedero de su poder, en el refugio. Estamos en el refugio. Por eso amamos a Dios. Estamos en Él. Cuando dice, yo estoy en vosotros, vosotros en mí, y empieza a hacer esas analogías, estamos en Él. Pero es que hasta además, como esquemáticamente, físicamente, hasta en su llaga, en su herida, estamos en Él. ¿No? Es una cosa especial. Y recordemos que llaga también equivalía a sábado. Exacto. Por tanto, ese remanente se junta de todas partes guardando el sábado. Y solo esos son los que podrán recibir el sello final para ser de los 144.000 y que tendrán el carácter de Cristo. Por eso no pecarán, tendrán el Espíritu Santo con ellos mientras se habrá retirado del mundo. O sea que fijaros lo realmente interesante que es la conversión de Pablo. Y yo os voy a dejar con una cosita más. Esto es otra vía que lleva al mismo sitio. Otra vía que nos va a dar un tema muy interesante, que si Dios quiere se hará. Si Dios quiere se hará. La palabra conocer. Tiene dos significados para un mismo vocablo en griego y dos significados para un mismo vocablo en hebreo. Y los dos significados coinciden en los dos idiomas. Si estudiamos conocer, conocimiento, vamos a ver una relación interesante que nos va a llevar, también deduciendo, a esto que hemos hablado ahora. Todos los caminos llevan a eso, que tenemos que estar refugiados en el escondedero de su poder. ¿Y qué es, según hemos visto? La llaga. No es Roma. No es Roma.